tienes razón, pero ahora lo comento. Vale. Bueno, hasten dugu. Saio hau publikoa da eta grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrei ezagutarazteko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era librea batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes de las mismas se obtengan. El único punto del orden del día de hoy, expedientes 2945 del 2019, 2946 del 2019, 2947 del 2019 y 2950 del 2019. Azalpena ematen dau Hectorrek. Eso, egunon. Bueno, vamos a empezar haciendo un poco de situación del tema. El Ayuntamiento de Zalla tiene 7 subvenciones de concurrencia competitiva, de las cuales una ni siquiera se haya llegado a publicar, que es la de las ayudas a la adecuación de garajes a la ordenanza municipal. Esa subvención no se llegó a publicar, a convocar, al no existir ninguna solicitud de obra para tal efecto, con lo cual era ya directamente imposible que nadie pudiese optar a ella y, bueno, y a fin, obviamente, de ahorrarnos papeleo que no iba a llegar a ningún sitio, bueno, se optó directamente por no ser convocada. Se convocaron las otras 6. De esas 6, 2 no han generado nada más allá por no haberse presentado nadie a ellas. Cuando en principio, bueno, podía haber habido gente que sí se podía presentar, como han sido el monitor de tiempo libre y las ayudas al transporte para el reciclaje profesional. Al no haber tampoco, pues en ninguno de los 2 casos, personas solicitantes, pues bueno, esos expedientes también han quedado ahí. Con lo cual nos quedan los 4 expedientes que acaba de mencionar Ros. Bueno, vamos a ir a comentar un poco uno por uno, pero básicamente por aclarar cosas que se van a repetir en todos, es que ha habido casos en los que ha habido gente que se ha quedado fuera por 3 casos principalmente. Una, en aquellas subvenciones en las que las rentas se tenían en cuenta, las sobrepasaban, con lo cual directamente también, bueno, por la normativa misma se quedaban exentos de poder recibir ningún tipo de ayuda. Luego está la gente que tenía deudas con Seguridad Social y ahí, bueno, nosotros poco podíamos hacer. Y después está la gente que tenía deudas con el Ayuntamiento de Zalla. En el caso de la gente que tenía deudas con el Ayuntamiento de Zalla, se ha investigado cuál era la naturaleza de esas deudas. En el mayor de los casos había sido por tema de vehículos y cuando esas deudas se referían exclusivamente a este año, se ha investigado a ver cuál era la razón para no ser pagadas. Un tema de coordinación entre Bizkaiti, que a la hora de pasar los datos al ayuntamiento, pues nos ha solucionado un par de ellas. Y un problema legal familiar pues había hecho también imposible que otra de las deudas estuviese pagada, pero que en esos casos bueno, se ha conseguido subsanar y esas personas han podido pagar esas deudas, con lo cual, bueno, veréis en los expedientes que, pese a que en un inicio aparecían esas personas con deudas con el ayuntamiento, bueno, se ha solucionado porque eso. El resto de personas que tienen deudas con el ayuntamiento se trata de deudas comunicadas en años sucesivos y que, bueno, que no se han solucionado, que son en todos los casos de vehículos, pero bueno, que se ha optado por esas personas por no han podido subsanarlas, con lo cual tampoco ya podíamos hacer más al ser de varios años consecutivos. Vamos ahora, si queréis, uno por uno. Comenzamos igual por deportistas de élite. En deportistas de élite, bueno, pues se han presentado un total de 18 solicitudes, de las cuales 17 han sido estimadas y una ha sido desestimada por que esa persona, los méritos que presentaba, los méritos deportivos que han certificado su federación, no eran computables, porque bueno, se necesita un mínimo de ser tercero de Vizcaya, 10º de Euskadi, etcétera, y en todos sus resultados no tenía ningún resultado que le diese puntos, con lo cual, bueno, pues no ha podido optar a subvención. El único tema que ha habido ahí, y es un tema que hemos tenido que tomar una decisión, por decirlo de alguna manera, porque la redacción de las bases no lo especificaba
de una manera muy clara es el tema de las selecciones. Entonces, sucedía con dos chicas, en este caso, que habían sido seleccionadas varias veces por la selección española. En ambos casos repetían selección en la misma categoría y en la misma disciplina, pero también tenían otro tipo de selección, o sea, habían sido seleccionadas también o en otras categorías o en otras disciplinas. Hemos optado por dar puntos cuando la selección era bien para una categoría distinta o para una especialidad distinta, pero cuando se producían, por ejemplo, dos selecciones en la misma categoría, en la misma disciplina, pues solo contar una de ellas. En cualquiera de los casos no ha tenido ningún tipo de incidencia en el resultado final porque ambas personas han llegado al máximo de puntuación que podían tener y han recibido lo máximo que podían según la subvención, que era 700 euros. Eso en cuanto a deportistas de élite. En la compra de libros y material escolar ha habido 162 solicitudes, 138 estaban perfectas. De esas 138, una igual habéis visto que recibe 0 euros, pero porque esa persona tenía dos solicitudes, dos hijos, digamos, que optaban a la subvención y había presentado exactamente las mismas facturas para un hijo que para el otro. Entonces, bueno, se han contabilizado en una de las solicitudes y en la otra eran facturas repetidas, entonces no se han podido contabilizar. Y después tenemos gente que excedía los límites de renta y han sido 17 personas. En este caso, el límite de renta era 30.000, lo excedían. Una persona con 3 solicitudes que tenía deudas con la Seguridad Social y una persona con 4 solicitudes que tenía deudas con el ayuntamiento que, como decimos, ya correspondían a varios años, habían sido comunicadas, etcétera, y ahí pues ya tampoco podíamos hacer más. Eso con respecto a libros de texto. Vamos ahora con la matrícula, con la ayuda a la matrícula a los cursos de euskera. En este caso, bueno, pues se habían presentado 12 solicitudes y 2 personas no han podido optar a la subvención. Una, por no estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Zalla y la otra porque presentaba un certificado de asistencia inferior al 80%, en este caso era el del 56%. Se le comunicó a ver si efectivamente eso era correcto. Nos dijo que sí, que era en las horas que había asistido y bueno, pues se le comunicó que no podía acceder entonces a la subvención. Y bueno, antes de ir ahora con Euroescolas, es comentar que bueno, en euskera se da el 70% de la matrícula, se han repartido 1.875 de 10.000 euros, que era la cantidad que estaba presupuestada. En la subvención de libros y material escolar se han repartido un total de 9.310 de 14.000, que era el máximo posible. Y en deportistas de élite, 6.315 de 6.383, que era la cantidad presupuestada. Vamos ahora con el tema de Haurreskolak. Bueno, que me acaban de comunicar de un posible error y creo que efectivamente así lo hay, pero es simplemente un error material, y es que en el informe final firmado por mí ponía que la primera persona, ZML, bueno, pues se obtenía una cantidad que no se corresponde con la del cuadro. Sin más, reharé el informe y sí, no sé dónde he podido sacar ese dato, pero efectivamente está mal. En esta subvención de Haurreskolak, pues también hay una persona que tiene deudas con el Ayuntamiento de Zalla, el mismo procedimiento que he explicado antes, varios años, y el resto, bueno, pues ha obtenido las subvenciones. Había un total de 6. En este caso, bueno, había 6.000 euros y tengo que corregir un poco los datos porque creo que la suma la había hecho con la cantidad errónea. Pero bueno, eso es. No sé si tenéis alguna duda concreta de algún caso o... Bueno, dudas no. Lo único, bueno, sí decir que bueno, que el que 3 de las subvenciones hayan quedado por decirlo de alguna forma desiertas, en las que nadie haya solicitado, pues hace absolutamente necesario que
que para este año 2020 pues le demos una vuelta a las subvenciones, no solamente a estas, sino a las 7 y reformulemos un poquito pues tanto los criterios como las bases en las que se basa. Simplemente comentar eso. Mónica, vai. Ahí no, sin más, íbamos a comentar algo de eso, pues por el tema de las cantidades que estaban presupuestadas y las que al final realmente se otorgan y bueno, lo que le comentaba Héctor y poco más, en principio nada. Nela, vai. Egunon. Pues nada, desde nuestro grupo político hemos sido siempre muy críticas con estas bases de subvenciones que en su día presentó el gobierno de Zayabay, porque son unas bases de subvenciones que no recogen criterios de justicia social, son unas bases de subvenciones que no recogen planteamientos de renta en todas las subvenciones. Son unas bases de subvenciones que demuestran que, por ejemplo, que alguien que, bueno, en principio tiene posibilidades tanto materiales como de otro tipo de posibilidades, recibe una subvención por ser un deportista de élite de 700 euros, en donde no hay ningún límite de renta, ni renta per cápita, ni renta de familia. Vemos que hay subvenciones como pueden ser pues mucho más de corte social, como puede ser la ayuda de materiales de escuela o puede ser la ayuda a Haurreskolak, en donde existe una limitación de renta por familia, con lo que también tampoco se discriminan rentas familiares, en donde la renta per cápita es distinta, porque no es lo mismo una renta familiar de 30.000 en una familia que tiene 4 miembros o en una familia que tiene 3 miembros o en una familia que bueno, pues que es monoparental y solo tiene, y tiene 2 miembros. Y nada, pues esperaremos a esas modificaciones que dice el equipo de gobierno que nos presentará, pues para trabajar sobre todo este tipo de acercamiento, bueno, pues a una redistribución más social. Y luego, pues eso, lo que también hemos comentado otras veces, hay una subvención que por los motivos que sea siempre se reparte al 100, y subvenciones que son más sociales nunca llegan a repartirse el 100. O sea, creo que son cosas a las que pues bueno, hay que darle una vuelta. Y bueno, nadie habéis dicho el sentido de voto, pero en ese sentido de voto nosotras nos vamos a abstener. Bueno, lo primero, teniendo en cuenta que es una cosa que yo no conocía suficientemente, pues lógicamente lo estudiaré pues con detenimiento, a ver exactamente si puede ser que en algún momento se incluyan algunas modificaciones o lo que sea, pero teniendo en cuenta lo que en estos momentos se puede hacer, voy a votar favorablemente. Listo, bueno, votamos por separado cada una de ellas, ¿vale? Yo no sé si el expediente correspondía exactamente en el orden que las has dado. No me he fijado, la verdad. Así un poco, he dejado un poco la última para la que te contenía el error un poco más. 4 y 3. Eso, me parecía, vale. Bueno, expediente 2945 del 2019. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Expediente 2946 del 2019. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? La de compra de libros. ¿Abstenciones? Vale, no, solamente era una cuestión de orden, sin más. Entendiendo que las bases de la convocatoria eran únicas, entendía que iba a haber solamente una votación, pero es igual, ¿eh? Nos ha dicho Miquel que fuésemos una por si acaso. Vale. Expediente 2947 del 2019 corresponde a Haurreskolak. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Y expediente 2950 del 2019. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, zeo zer gehiago ez badau, bukatutzat ematen dugu saioa, bai? Damos por finalizada la sesión.